Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos en la introducción de los libros de Samuel 1 y 2. Pero antes de entrar, nosotros siempre hablamos del contexto histórico. Y esto es muy importante. Esto significa entrar en lo que significa la historia de Israel. Israel y su historia, Motopa, Guataina, cuál era el contexto histórico, qué nos cuenta, qué nos dice en ese tiempo la realidad de Israel, cómo vivía y en qué estaba metido el pueblo, cuáles eran sus preocupaciones. Y ciertamente que cada uno de los escritos, la literatura, también responde a todo lo que Israel está viviendo, ¿verdad? A través de su literatura. ¿Qué es lo que esperamos entonces nosotros en realidad de los libros de historia? Enmarcamos libro de Samuel, ya de por sí hemos hecho libro de Josué, libro de los jueces, ahora estamos entrando en el libro de Samuel y también libro de los reyes. Estos libros nos muestran, nos hablan principalmente de la historia de Israel. Estamos en el tercero, digamos, porque Ruth también lo podemos meter como un libro aparte, porque así también se le presenta el libro de Ruth, con 4 capítulos. Muchos otros estudiosos nos dicen que Ruth casi como que pertenece, sería como el capítulo 22, 23, 24 y 25 del libro de los jueces, presentado de una manera positiva. El libro de los jueces termina así, en una forma muy abrupta, ¿verdad? A pesar de que también tiene una linda conclusión. En aquel tiempo no había reyes en Israel y cada uno hacía lo que quería. Ahí termina el libro de los jueces, ¿verdad? Y después comienza el libro de Ruth, diciendo, en el tiempo de los jueces, o en el tiempo en que gobernaban los jueces. O sea, casi como que continúa esa historia que fuimos reflexionando con el libro de los jueces, con el inicio del libro de Ruth. Bueno, eso es simplemente para que nos vayamos ubicando y para que vayamos entendiendo dentro de los estudios bíblicos. Es tan interesante las posibilidades de acuerdo a los argumentos y la reflexión que vamos haciendo. Aquí no hay una cosa cerrada, sellada y decir esto es así, porque es una reflexión y es una búsqueda profunda sobre resultados que nosotros lo vamos dando en la medida en que más vamos profundizando y estudiando estos libros bíblicos. Ahora por eso hablamos y decimos Israel y su historia, los efectos principalmente, ¿verdad?, de Israel. ¿Qué es lo que esperamos de los libros de historia? Que nos informen sobre todo, sobre un periodo bien delimitado que nosotros deseamos conocer
y que lo hagan con la mayor objetividad. Upea la ñandeña no formal, ¿verdad? Entonces la objetividad. Entonces cuando hablamos del libro de los jueces o hablamos el libro, en este caso también de Josué, ¿se acuerdan? Pero ahí hablamos directamente de una teología muy bien presentada, la conquista de la tierra. Incluso después termina dando vuelta casi todo lo que nosotros fuimos viendo, diciendo el autor sagrado y Dios mismo que habla y que le dice, ¿verdad? A través de Josué al pueblo, bueno, todos estos pueblos siguen todavía aquí. Y bueno, y estos serán para ustedes motivo de lucha y tienen que ser fiel porque si no, van a perder todo lo que ustedes conquistaron. Entonces uno queda así, pero ¿acaso nosotros ya nos habíamos conquistado toda la tierra, todo Israel? Llegue todos los pueblos de nuevo están dentro. Entonces, ¿en qué quedamos? Quiere decir que hay una teología muy profunda detrás de todo esto. Entonces, nosotros de cierta forma estamos queriendo que nos informe sobre ese periodo, pero de una manera así objetiva, con mayor objetividad y amplitud también de los datos, es decir, queremos la mayor cantidad de datos. Cuanto en mí y catula de monbeuse, precisamente se cuá ponata, chata, esta es así, upea cierto, no upea anda eina, upea ya en el aire porque diga tú y la ña responde pona, ¿verdad? Entonces amplitud de datos que sea posible. Aparentemente es esto lo que hacen estos libros al presentarnos una información sobre un pasado muy concreto que va desde el año 1000 prácticamente hasta el año 560, es decir, desde el nacimiento de Israel como nación en el siglo XI, desde ahí comenzamos, hasta su desaparición como estado monárquico bajo los golpes de invasión de Babilonia en el siglo VI. 586 Babilonia que toma y entonces tienen que salir pitando. De hecho, de episodio en episodio, de soberano en soberano, nos vemos conducidos hacia los últimos decenios de la nación de Israel en cuanto nación monárquica. La sucesión y la multiplicidad de los personajes, la riqueza y la importancia de los acontecimientos. Todo esto es una riqueza enorme, ¿verdad? Lo que encontramos en los escritos bíblicos, los datos cronológicos también, las fechas, la situación de los diversos lugares geográficos. Todo esto ofrece a nuestra curiosidad y a nuestras preguntas una serie de datos para los que casi nunca disponemos de otras fuentes. Casi nunca disponemos de otras fuentes. De Yarecoína. Upea, upeñan de Yahuerecoago. A veces, es decir, en los libros religiosos, en los libros bíblicos, son los únicos datos que tenemos. Con estos datos tenemos que manejarnos. Otros no disponemos, otras fuentes. Ahora, lo que es todo el caminar de Israel nos recordará el pasado y se reconocerá en este pueblo, en Israel, aunque se encuentre en el destierro o en la dispersión, que Dios, ¿verdad?, va obrando porque es un libro teológico. A pesar de que es un libro histórico. Historia de un pueblo que mira su caminar desde Dios. Por eso que la misma Biblia nosotros lo definimos de esa manera, la experiencia del hombre, es decir, del pueblo, de nosotros, que pensamos sobre nuestra realidad, la realidad del hombre, pero mirado desde Dios. Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a superar muchas visiones, sobre todo las visiones protestantes, ¿verdad?, que toman la Biblia como un nominalismo, es decir, aquí está escrito porque dice la profecía, porque está escrita en la Biblia, porque no. Aquí hay una experiencia, aquí se está contando esa experiencia profunda de una revelación de Dios que toca el corazón del hombre y por lo tanto desde ahí comenzamos a pensar y decir, bueno, Peñan de Yara Moimbaba, Peñan de Corazón, Peñan de Coangaña de Piana, ya pues Anguayeva, Peñan de Yara, Oyeru, Haisha, Cañan de Yaipucuya, Anguaya, Lañan de Recobe. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento.
El norte de África es un lugar de tránsito para las personas que buscan una vida mejor en Europa, huyendo de la pobreza, la violencia o la persecución religiosa. Varias organizaciones religiosas trabajan en este territorio. Estamos trabajando continuamente con migrantes, tanto de los que de alguna manera tienen una situación legal más reconocida porque son estudiantes, como los que pues están aquí buscando un tipo de salida y hacia España fundamentalmente. Esto hace que el contacto con ellos, debe vivirlo con particular dramatismo porque ponemos nombres y caras, no quizá a los que han fallecido en esta oleada, pero sí a otros tantos que lo han intentado. La Delegación Diocesana de Migraciones de Tánger ha atendido a más de 7.000 personas en el norte de Marruecos desde su creación en 2011. Señalan que ya no solo atienden a hombres, sino también a niños y mujeres, porque la migración se ha feminizado durante los últimos años. También han diversificado sus programas. Pues hay una tarea de primer apoyo psicológico, sanitario, alimenticio, de higiene, y al mismo tiempo se está haciendo un trabajo últimamente más intenso en los países de origen, fundamentalmente aquellos de los que más migrantes nos están viniendo, para tratar efectivamente de colaborar en la medida de nuestras posibilidades para que la migración se corte en los países de origen, porque evidentemente la gente que vive de sus países lo hace porque no tienen medios de vida, nadie se va de su país por deporte y por afición. Estas organizaciones realizan un trabajo en red no solo con otras asociaciones aconfesionales, también con la administración española y marroquí. Juntos pueden llegar más lejos. La Iglesia fundamentalmente está al pie del terreno, está socorriendo a los heridos en el lado marroquí, desarrollando una labor de misericordia, una labor humanitaria que entra dentro del Estatuto de la Iglesia en el Reino de Marruecos. La Iglesia está acompañando, está sirviendo y está así abogando, está defendiendo los derechos. Es una labor en la que la Iglesia busca aliados y nadie está de más. El Papa Francisco viajará a Kazajistán para participar en la Conferencia de las Religiones del Mundo del 13 al 15 de septiembre. Se reunirá con los líderes de las mayores religiones mundiales para promover la paz entre los diferentes grupos religiosos. Y no solo para el país, sino como con pretensión y vocación de ser una llamada internacional a unos principios de convivencia pacífica y entre diversas religiones y diferentes etnias y culturas, podríamos decir. Pues esa vocación específica que ven como algo propio, creo que en estas circunstancias se ven aún más enfatizadas debido al mundo en que vivimos. El obispo de Almaty, Kazajistán, José Luis Mumbiela, dice que la voz del Papa será una importante contribución a la conferencia de los líderes de las mayores religiones del mundo, especialmente en este momento de conflicto. Desde un punto geográfico específico, cerca de Rusia, China, Ucrania, en el corazón de Eurasia, donde está ahora, digamos, los objetivos de las televisiones del mundo, digamos, ¿no? Mirando todo allí, pues mandar un mensaje, no solo para Kazajstán, sino con ocasión de una visita en Kazajstán, mandarlo a todo el mundo. La guerra en Ucrania ha dividido a la población de Kazajistán debido a la historia del país como antiguo estado soviético. El obispo Mumbiela dice que espera que la visita del Papa y el posible encuentro con el patriarca Kirill envíen un mensaje de unidad. Se ve la división dolorosa debido al conflicto, a veces en pequeñas comunidades, de unos partidarios de un lado, otros partidarios de otro lado. Y eso es muy doloroso, porque son gentes que siempre han vivido en paz, en concordia, pero motivos externos llevan a veces a crear divisiones internas. Kazajistán es un país marcado por su diversidad religiosa. El 72% del país es musulmán y el 26% de la población es cristiana, la mayoría de la cual se identifica como ortodoxa rusa. Durante décadas, algunas ramas de la orden franciscana han trabajado para restablecer el sentido original de fraternidad de la orden. En un rescripto del derecho canónico de mayo, el Papa Francisco respondió a la petición de una mayor igualdad entre los miembros ordenados y no ordenados de las instituciones religiosas. In questo modo el Papa El Papa Francisco ha respondido al deseo y a la petición explícita de varios institutos religiosos, que era la de devolver a la vida religiosa su dimensión carismática.
Por lo tanto, los hermanos clérigos, nosotros los sacerdotes, y los hermanos no clérigos, los laicos, tenemos los mismos derechos y deberes. Nuestra orden, al igual que otras, ha tenido durante siglos hermanos sacerdotes y hermanos no ordenados viviendo y trabajando juntos, sin distinción. Esta petición fue de unidad y fraternidad, ya que reunió a los líderes de 4 ramas de la familia franciscana, los hermanos menores, los capuchinos, los franciscanos conventuales y los regulares de la Tercera Orden. Vediamo come all'inizio delle nostre... En el comienzo de nuestra familia no había tal distinción. Teníamos a San Francisco. Él no era un sacerdote, tampoco su sucesor, el hermano Elías. Nacimos como familias donde, en primer lugar, todos somos hermanos, profesando la misma regla, y eso es lo que nos une y lo que nos permite hacer todo en fraternidad. Todos nosotros, junto a otras instituciones, queríamos este cambio porque significa ir al origen de la vida religiosa. Este rescripto no cambia el derecho canónico, sino que en casos individuales permite que miembros no ordenados sean nombrados superiores locales o mayores de su orden religiosa. La cambierà innanzitutto se c'è... El cambio nos ayudará a reconocer mejor el hecho de que somos realmente una fraternidad de personas iguales entre sí y que lo que nos une a nosotros, los franciscanos, por ejemplo, es seguir la regla franciscana. Este cambio del Papa nos une, nos convierte en hermanos menores y religiosos. Otra cosa es que algunos de nosotros estemos llamados a servir a la Iglesia y al pueblo de Dios como sacerdotes, pero el resto no. Lo que nos une es ser hermanos y hermanos menores. Para el padre Fusarelli, reconocer que hay igualdad entre los hermanos religiosos no solo es beneficioso para la vida religiosa, sino para la naturaleza fraternal de toda la Iglesia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ñandeyara Ñe'e presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Caminar contigo, María, pues tú eres mi madre.
caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Mar en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos presentando desde una visión histórica primero, porque el libro de Samuel que ahora estamos estudiando pertenece a los libros históricos. Hemos leído el libro de Josué, luego el libro de los jueces. Metimos a Ruth como un libro tal vez independiente, o también otros le consideran como parte del libro de los jueces, pero del aspecto positivo. Así como el 17, 18, 19, 20, 21 del libro de los jueces se nos presentaba de una manera bastante negativa o conflictiva o difícil, el libro de Ruth podría presentarse, que son también 4 capitulitos, ¿verdad?, de una manera muy interesante y muy positiva. Ahora volvemos nosotros a hablar, pero desde el aspecto histórico, lo que significa verdaderamente entonces el libro histórico de por sí. Y Samuel entra dentro de esta colección. Nosotros miramos desde Josué a Judas Macabeo, desde David al rey Sedecías. Israel quedará la memoria escrita de sus antepasados y de sus héroes, y podrá continuar su existencia estando seguro de su identidad. Viendo y comprendiendo las cosas de esta manera, todo parece ser lógico y natural. Se trataría entonces de leer estos libros llamados históricos de una manera bien, entre comillas, histórica, pero con una visión bien teológica.
Por eso insistimos mucho, subrayamos y decimos, la Biblia es un libro pedagógico. Desde una visión totalmente, entonces, pedagógica de enseñanza. Y por eso va a utilizar también su lenguaje propio, de acuerdo a su tradición, de acuerdo a lo que están viviendo. Ellos escriben de acuerdo a esa experiencia. O sea, con la ñambojera hay una experiencia del hombre, del pueblo, con respecto o la visión desde Dios. Algunos que miran del aspecto cronológico, miran y ven todo lo que significa como si fuese un mapa y un plano, y nos ofrecen una visión mucho más enmarcada y subrayada de lo que va sucediendo en la historia de Israel. Ahora, mucho también coincide en el sentido de lo que nosotros vivimos hoy. Mucho coincide. ¿Pero por qué? Y porque justamente es una experiencia del hombre. Y esta historia que se cuenta aquí es una historia nuestra al final. Cuando solemos preguntar, y esto es interesante y algunos quedan un poco confundidos cuando preguntan sobre ciertos personajes o sobre ciertos pasajes de la historia. ¿Existieron o no existieron estas historias? ¿O ese personaje o estos personajes existieron o no existieron? La respuesta que yo les suelo decir es sí y no. Y entonces, claro, sí y no, ¿cómo sí y no? No puedes existir y no existir al mismo tiempo, ¿verdad? En la lógica nuestra. Pero con esto estamos diciendo otra cosa. Cuando decimos que no existieron, quiere decir que cuanto está escrito aquí, como es un libro escrito con un lenguaje propio para que nosotros entendamos, hay muchos géneros literarios. No hace falta que todo lo que esté escrito aquí, como está escrito, sea una verdad sine qua non, así que haya sucedido. ¿Por qué? Porque están los géneros literarios. Hay ciertas verdades, hay ciertas cosas que narramos a través de mitologías, géneros literarios, de leyendas, de cuentos, de poemas, de ficción, de novela. Y esto nosotros tenemos que entender. La Biblia está lleno de esto. Y entonces, en esa parte podemos entender el no, así tal cual como está escrito, el no. Porque sabemos que detrás de esto está subyaciendo una teología y una enseñanza que se nos quiere transmitir. Y porque ahora me decís que sí existieron, o sí, mejor dicho, existe. Existe hoy. ¿Y en qué sentido existe hoy? Existe en el sentido de que lo que nosotros leemos aquí es el reflejo, porque es un libro pedagógico, y nosotros existimos en el hoy. E incluso diría más, existirán para las próximas generaciones, porque esto se irá aplicando para mí hoy en mi vida y para los que vendrán en la vida de ellos en el futuro de la sociedad. El cómo fue narrado tal vez nunca existió. Lo que significa para mí hoy porque yo existo, entonces esta narración existe para mí y se hace presente en mi realidad. Y también en el futuro, porque bueno, para los que leerán y los que entenderán y comprenderán. Por eso justamente nos hacemos esta pregunta. ¿Verdad o leyenda? ¿Verdad o leyenda? Vamos a responder a esto porque el libro de Samuel entra dentro de los libros históricos. Y dentro de los libros históricos nosotros enseguida queremos aplicar con esa mentalidad bien occidental o la definición bien griega, ¿verdad?, que después nosotros lo tomamos como occidente, que es el reflejo de una verdad. Por eso decimos verdad o leyenda, como algo que haya sucedido nominalmente, así tal cual. Sea cual fuere la conciencia que tengamos del carácter específico de la originalidad de Israel, de su especial sentido de Dios, sabemos muy bien que estas intenciones, por muy buenas que sean, no garantizan el valor y la veracidad de la historia escrita de ese modo. Y aunque el lector moderno se sienta seducido por el carácter pintoresco y el colorido de estos relatos, de estos personajes,
siempre llegará un momento en el que hallará algunas dificultades para encontrar en estos libros históricos lo que espera descubrir en un verdadero libro de historia. Entonces nos vamos a encontrar, así como un historiador, como un beusea, y sende, y o sea, todos estos detalles que nosotros nos vamos a encontrar. Si hablando con todo rigor puede pasar por la ausencia de datos concretos que solo se ofrecen en relación con un reinado o un acontecimiento particular, entonces te dice el año tal del reinado de fulano, ¿verdad? El tercer día después de... Le resultará más difícil aceptar como algo, con el espíritu de una buena crítica histórica, algunos relatos un tanto maravillosos, en donde se evoca la resurrección de un muerto, la harina y el aceite que nunca se agotan, etc. Todos estos elementos nosotros encontramos ahí, ¿verdad? Los profetas. Un muerto que resucita. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cuál es el verdadero relato aquí? ¿Cómo se realiza? Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yara Ñe'e, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe'e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas.
El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estábamos presentando y diciendo lo que es una historia, lo que es una leyenda, porque tenemos que ubicarnos para poder saber lo que significan los libros históricos para nosotros. Vamos a mirar y nos hacemos la pregunta: ¿libros de Samuel o libro de los reyes? ¿Cómo tenemos que entender? Porque aquí encontramos la monarquía. Nosotros hacíamos también la división de este libro, estábamos comenzando a mirar y decíamos en su estructura 4 partecitas importantes: la infancia, la vocación, el llamado de Samuel, desde su nacimiento y su vocación, capítulo 1 hasta el versículo 3:21, ¿verdad? Y luego tenemos del capítulo 4 hasta el 7 el arca de la alianza en poder de los filisteos, del 8 en adelante, que comienza la monarquía hasta el 15:35, con el reinado de Saúl, que va hasta el 15:35. Pero luego del 16 en adelante hasta el 31:13 tenemos la preeminencia de David y la decadencia de Saúl. Bueno, esto es lo que tenemos nosotros. Pero aquí nos preguntamos y decimos, porque hablamos de la monarquía. Ya desde el libro de los jueces nosotros nos estábamos haciendo ese cuestionamiento. Aparecía y decía en aquel tiempo, Meiporia pela rey. Entre lo de Teo y bebe anarquía total, o ya polo, ya posea y cuay. Todos esos capítulos que nos van hablando y nos están diciendo qué difícil, ¿verdad? Incluso después el que viene a continuación, el libro de Ruth, como una presentación muy linda del libro de Ruth, como continuación del libro de los jueces, nos presenta también, ¿verdad? Y nos dice, aquí encontramos algo muy interesante. Porque si allá fue negativo, aquí entonces es una cosa positiva, una cosa buena. Y así entonces aparece el libro de Ruth, ¿verdad? Del capítulo 1 al capítulo 4. En su origen, los 2 libros, por lo tanto, dando respuesta a esta pregunta, ¿libro de Samuel o libro de los reyes? Formaban un solo libro, ya decíamos eso desde un principio, en los primeros
cursos bíblicos que teníamos al iniciar este estudio. De hecho, el comienzo del libro segundo no señala ninguna ruptura. No hay ruptura, no hay nada. Es una continuación, simple continuación. Prosigue la misma historia que ya había comenzado y que se estaba desarrollando en el primer libro de Samuel, ya que su capítulo 1 recoge también el relato de la muerte de Saúl, es decir, lo que había sucedido en el último capítulo del primer libro. Así también recoge la muerte de Saúl en la batalla de Gilboé, relacionado esta vez con la relación o la reacción, mejor dicho. Hay una reacción aquí de David. Es decir, va a entrar David en acción. Ya entró en acción, preeminencia de David, que ya fue ungido, que ya lo tenemos presente aquí en medio de la gente, ¿verdad? Pero que todavía no tomó posesión, entre comillas, pero ya hay preeminencia en tantas cosas. Todo está girando en torno a David. ¿Qué pasa con David? Ocañeo, Diparao, Ñemuñá. Todos estamos mirando y queremos saber qué va a pasar con David. Y ahora entonces, con la muerte de Saúl en Gilboa, entonces comenzaría esta historia nueva y vamos a centrarnos ya directamente en el rey David. Ahora, la versión griega del Antiguo Testamento, recordemos que están las versiones, las traducciones llamadas de los 70, es la que en el siglo III encontramos antes de Cristo, distinguió. Tenemos entonces dos libros, el libro de Samuel 1 y el libro de Samuel 2. La Vulgata, que es la versión latina en la Biblia que hizo San Jerónimo en el siglo IV después de Cristo, siguió también el ejemplo de los 70, es decir, de la versión griega, y distinguió también dos libros, el libro de Samuel, pero los manuscritos hebreos y luego las ediciones de la Biblia hebrea conservaron la primera tradición y presentaron un solo libro de Samuel hasta el siglo XV. O sea, para ellos siempre fue un solo libro, para la versión hebrea, pero hasta el siglo XV. Concretamente, hasta que en 1448 se distinguieron definitivamente en hebreo, lo mismo que el griego y el latín, es decir, comenzó también a seguir la misma tradición del griego y del latín. Dos libros de Samuel, y desde entonces todas las Biblias hebreas, griegas y latinas o de otras lenguas distinguen dos libros de Samuel. El último en cambiar y el último entonces en tomar esta decisión fue la versión hebrea. La versión hebrea siempre presentaba como si fuese un solo libro. Porque esta es una sola historia. Pero por una situación difícil, ¿verdad?, que era tener un enorme rollo. Ustedes saben lo que significa el rollo, yo que tenían que mover los rollos, los cueros, imagínate, eso lo iba a ser imposible levantarlo, agarrarlo. Eso ya tiene que poner algo difícil, ¿verdad? Entonces lo cortaron, o sea, lo necesario simplemente como para después pueda ser manejable, para que pueda ser leíble también en la asamblea. Sin embargo, los 70, es decir, la Biblia griega, que fue el que organizó la división de estos dos libros de Samuel, lo sitúa en un conjunto más amplio de los 4 libros de los reyes. Atención, entonces, la versión griega es la que después, es la que comenzó diciendo, bueno, aquí vamos a dividir en 2 partes, etc. Todos van, todos siguen, pero después también el griego es la que comienza y habla, en todo caso, de 4 libros de los reyes. Los 2 libros de los reyes de nuestra Biblia son para ella el tercero y el cuarto de los reyes. Y entonces, Primera Samuel sería primer libro de los reyes. Segunda Samuel sería segundo libro de los reyes. Y luego tienen el primer libro de los reyes, sería el tercer libro de los reyes para ella.
Y el segundo libro de los Reyes sería el cuarto libro de los Reyes. Entonces aquí de nuevo tenemos una pequeña confusión de nuevo, ¿verdad? O sea, nos puede confundir. Ahora, San Jerónimo, que fue el que tradujo al latín, o sea, la Vulgata, siguió esta distribución, pero llamando a los 4 libros los libros de los remos. Luego se fue introduciendo la costumbre de llamarnos libro de los reyes. El libro de los reinos es como le llamó la Vulgata, libro de los reinos. Y luego entonces se fue introduciendo este tema con este título, libro de los reyes, en relación con el título de la Biblia hebrea que los llamaba efectivamente y distinguiendo estos libros de Samuel, porque así era al comienzo, era el libro de Samuel, libro de los reyes. Después la Vulgata entonces le da un nuevo nombre porque los griegos volvieron a meter primera a los reyes, segunda, tercera y cuarta a los reyes. Entonces la Vulgata directamente le llama libro de los reyes. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. de Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy el profeta Ezequiel, como siempre, viene a nuestro encuentro, nos regala la palabra de Dios y nos invita sobre todo a hacer caminos de santidad. Nos acompaña Ezequiel, Gesek, el fuerza de Dios, Peimbarete, Cueve, Ñande Yara, lleva, Ome, Ñande Tumaranga, Yaguatajan, por el camino de Dios. Ezequiel 36, del 23 al 28, nos dice: les daré un corazón nuevo, mostraré la santidad de mi nombre, ilustre, profanado entre los paganos, que ustedes profanaron en medio de ellos, y sabrán los paganos que yo soy el Señor, cuando les muestre mi santidad en ustedes.
Los recogeré por las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con un agua pura que los purifique. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Aupea continua, lleva de Ezequiel Coabe, desde el capítulo 36. Por ahí tengo, lleva. Están en una situación del exilio, y fueron detrás de otros dioses. Ana Abeo, Ana Gani, Rayo, mira en qué situación te encontrás. Pero Shendandere Sarain de Jehuije Iñan de Yara. Ambos asan de pese poro mopu hace yepe upeana reyesa peana upeana reñimon barete miana jejuana shera puperi, nos dice el Señor. Yo les he de purificar de sus pecados. Y lo más lindo, queridos hermanos, lo que nos dice Ezequiel: yo arrancaré, dice, de su cuerpo ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Significa un corazón sencillo, un corazón sensible a las necesidades de los demás. Ya yuremi que no peñan de yara vea lleva, que tu hanguay shalañan bo pajuye peñan en etaja peñan de recoe. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yakaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yara en Antiguo Testamento. Reflexionamos y estamos presentando. Hoy hay presentación sobre el libro de Samuel, con algunas complicaciones, no muy difíciles ciertamente, todo es sencillo, pero que es importante que pongamos aquí
en claro ya desde el comienzo cómo se pensaba, cómo se hacían las divisiones, qué nombres iban asumiendo estos libros. ¿Se dan cuenta que la Biblia no es como se piensa, como los protestantes muchas veces quieren dar a entender que todo es así como caído del cielo, que ya está todo? No, esta es una elaboración de la iglesia que va pensando, una comunidad que va reflexionando, que va mirando entonces todo desde su contexto histórico y va respondiendo también con su lenguaje, con sus capacidades, pero siempre es esa experiencia del hombre que está mirando desde Dios. Ahora nosotros queremos mirar los orígenes de Samuel y el arca de Dios, porque 1 Samuel capítulo 1 hasta el capítulo 7 nos hablará un poco de esto, sobre la vocación, decíamos, de Samuel, y luego también hablábamos sobre el arca de la alianza, que cae después en manos de los filisteos. El primer libro de Samuel, que comprende 31 capítulos. 31 capítulos nosotros encontramos, se abre con lo que se ha dado en llamar la infancia de aquel que le ha dado su nombre, es decir, el mismo Samuel. Ya dimos también el significado. Shama, Shama es escuchar. Él significa Dios, Dios que escucha, Shama, Él. Le encontramos a Ana, hemos leído esa primera partecita, Ana que se acerca, la esposa de Elcaná, que está afligida, que llora, que invoca a Dios, es estéril, le cuenta de su tristeza, le cuenta de su angustia y bueno, le pide a Dios y Dios le hará ese milagro. Ahora la Shama, el Shamuel, Dios ha escuchado. Peñan de Yara Ojendu, Pe, Shea Yerureba Kweishupe, Ayema, Shena Seguri Yupe, Añan de Yara Ojendu, la Yerureba Kweishupe. Luego ya no se hablará de él hasta el comienzo del capítulo 7. De nuevo en el capítulo 7 escucharemos sobre Samuel. Primero esa vocación, el 1, el 2. Bueno, el 1 todavía no, porque todavía no había nacido, pero después cuando nace sí. Pero todo siempre está en relación de. El capítulo 3 es magnífico porque aquí encontramos incluso esa llamada, el llamado que le hace Dios a Samuel. Todos estos capítulos del 1 al 7 están formados por dos clases de relatos muy distintos. Dos clases de relatos. Unos refieren los orígenes de Samuel y su acción como juez. Samuel entonces que va a actuar como juez, pero antes de eso nos está hablando de su origen, de dónde viene, cómo nace, cómo viene al mundo. Los otros, las aventuras del arca de Dios, del capítulo 4, 1b, hasta el 7.1. Pero hay dos elementos que contribuyen a crear una unidad entre estos relatos. Hay entonces elementos y estos son dos elementos que nos van a ayudar a unir. Porque ya tengo peñico te vaya esa, va esa banda eiku pororo guasu o india ave lleva, eweruga tu pea, eweruga tu amoña, moiga tu aveña, moiga tu amoa, sino que siempre busca un hilo conductor. Y en la medida en que nosotros encontramos ese hilo conductor, vamos a ir entendiendo mejor lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Porque por ese riel Yahshua, por ese hilo, por ese camino, entonces va toda la historia. Y desde ahí todos los otros que vamos colocando elementos simplemente van enriqueciendo y nos van dando otros elementos que serán elementos, como siempre nosotros le llamamos, secundarios, dentro de una teología que se quiere transmitir. Entonces hay dos elementos que contribuyen a crear una unidad. Yahekana ve unidad. Yahekana, Yaheshana, Mooto, Papela, Joseina, Mobala y GPS. Va evala omombe usea ñande anila oiko ñande rejela piriri pororo penda yikwai jin va evala omombe usea ñande. Por un lado es la inclusión de los 3 primeros capítulos y del 7º que habla detalladamente de Samuel con un final de estilo conclusivo muy claro. Entonces en el capítulo 7, 15, 17, ñamañami entonces capítulo que tenemos aquí, el 7, los versículos 15 al 17. Dice lo siguiente: Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mishpá
y juzgaba a Israel en todos esos sitios. Luego volvía a Ramá, donde estaba su casa, allí juzgaba a Israel, y también allí erigió un altar del Señor. Ave omoíande, ave shacañande, eso que nosotros decíamos que Samuel también aparece como un juez. Hombre uyeñande, la lañan de papas ella Francisco lleva iglesia en salía ella allá, donde está yo, o sea, juzgar. Juzgar quiere decir gobernar, mover. Samuel juzgó a Israel, ahí está la palabra, el verbo juzgar, todos los días de su vida. Ay, importante que les haya, antes, ¿no? Piriri pororón, un aguacero, ¿verdad? Sino que es una constante actividad en favor del pueblo, en favor de la gente. Cada año recorría y hacía un recorrido por Betel, de cuáles son los centros principales elementales, Betel, Gilgal, Mishpah, y juzgaba a Israel en todos esos sitios. Luego volvió a Ramá, donde estaba su casa, allí juzgaba a Israel y también erigió un altar al Señor. Bueno, qué lindo que es y qué interesante. Entonces, esta inclusión del capítulo 1 prácticamente hasta el capítulo 7, y así podemos darnos cuenta de esta primera partecita. Ahora, en esto se habla detalladamente que al final, de estilo conclusivo muy bien claro, aparece después el segundo, que es la evocación corriente a lo largo de estos 7 capítulos de un lugar, que es Silo. Volvemos enseguida con más de Yarañé. No, termina ya aquí, ¿verdad? Sí. Y así, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a continuar con esta segunda parte de lo que nos presenta el libro de Samuel con respecto a su vida y con respecto a su accionar. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.